Bueno, ¿cómo estuvo el día de Acción de Gracias? ¿Bien? Gloria a Dios. El día de Acción de Gracias es un día muy especial. Y nosotros pudimos darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él está haciendo y por todo lo que Él hará. Hemos venido hablando de las condiciones de nuestro corazón, de actitudes que vienen y nacen de nuestro corazón hacia los demás, hacia todo lo que hacemos y hacia todo lo que nos enfrentamos en la vida. Y hoy vamos a hablar del sometimiento. El sometimiento es una acción del corazón. Cuando nosotros nos sometemos, primero estamos sometiendo nuestro corazón a la situación que sea. Y es importante el ser sometidos a Cristo, porque eso nos va a traer bendición, eso nos va a traer redención y eso nos va a traer nuevos tiempos en nuestra vida. Para eso necesitamos someter el corazón. Y dice la palabra de Dios en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y en el nombre de Jesús, todos los que estamos aquí sometemos nuestro corazón a Dios. Todos los que estamos aquí unificamos nuestro corazón a Dios, porque ahí estamos resistiendo al diablo. Y si resistimos al diablo, dice su palabra, no lo digo yo, huirá de nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No importa el pensamiento que tengas ahora, no importa la dificultad que tengas ahora, no importa lo que el enemigo quiera poner en tu mente, en tu corazón, somete tu corazón hoy al Señor Jesucristo y el enemigo huirá de ti. El sometimiento y la humildad van de la mano. El sometimiento no es un rasgo de nosotros o una característica de nosotros, no es de nuestra naturaleza. El sometimiento hay que buscarlo, el sometimiento hay que trabajarlo, el sometimiento hay que enfrentarlo, porque muchas veces nos doblegamos ante cualquier situación y nos entregamos a hacer lo contrario de someternos. ¿Por qué? Por temores, por orgullo, por vanagloria. Porque cada uno de nosotros perdemos nuestra humildad cuando somos orgullosos, cuando tenemos temor. Y hoy la idea es que cada uno de nosotros podamos enfrentarnos a esa situación que cada uno de nosotros tiene para salir adelante. ¿Estamos de acuerdo? La humildad solo puede sobrevivir en la presencia de Dios. La presencia de Dios trae la humildad a nosotros. Y la presencia de Dios, digámoslo de una u otra manera, es quien acompaña la humildad, siendo la humildad la sombra. O sea, caminan juntas. Si nosotros perdemos la presencia de Dios, no buscamos la presencia de Dios, perdemos nuestra humildad. Y si perdemos nuestra humildad, cada uno de nosotros estamos perdiendo el privilegio de someter nuestro corazón a Dios. Cuando Dios se va de la presencia de uno, Él siempre está, pero si nosotros no lo buscamos, se pierde la presencia, entonces se pierde la humildad. ¿Qué es la sumisión? Vamos a empezar la carrera. ¿Qué es la sumisión? La sumisión se refiere a la actitud
que toma cada uno de nosotros como individuos a someternos a la autoridad. ¿De qué manera? De una manera voluntaria. No nos sometemos porque nos dirigen a someternos. Nos sometemos de una manera voluntaria, porque yo quiero someterme, porque yo quiero hacer lo que tengo que hacer para mi beneficio. No por otro, no para otro. Lo hago primero para Dios y segundo para mí. Que yo soy el que me voy a beneficiar. No es otro el que se va a beneficiar. Obviamente otros se van a beneficiar, pero el primer beneficiado soy yo. Entonces mi actitud debe ser someterme a una autoridad o a la voluntad de Dios o a la voluntad de otra persona que esté sometida a Dios. Ojo, sin hacer tanto cuestionamiento, sin hacer tantas preguntas, sino realmente, como decía Lucas, si yo busco en el libro 2 veces a la semana, voy a encontrar lo que necesito. Y lo estoy buscando, ¿por qué? Porque yo necesito conocer más de la palabra de Dios, necesito someterme, sin preguntar si la palabra de Dios dice lo correcto o no, porque la palabra de Dios dice lo correcto. Recuerdo alguna vez cuando yo estaba en la otra congregación y estaba conociendo al Señor apenas, oraron por un diente para que se le quitara la carie a una persona. Y yo dije, no, ¿qué es esto? Yo me voy de aquí. Esto es una locura. Sí, que oren por el corazón, uno dice, bueno, está bien, que oren, dice uno, pues, pero que por un diente. Y yo pensaba, sí, y apoyándonos en el versículo de Lucas hoy, buscad y hallaréis, ¿sí? O sea, lo que estaban haciendo era correcto, pero yo estaba juzgando y buscándole la lógica y buscando en mi profesión que cómo podría hacer eso. Y la verdad que mi falta de sometimiento me llevaba a perder mi fe, porque ahí no estaba diciendo que si la carie cómo se la iban a curar al Señor, o cómo, el Señor se lo iba a curar al paciente, ¿sí? Independientemente de profesión, independientemente de procedimientos, independientemente, era la fe de ese Señor con el Señor Jesucristo por medio del sometimiento a la promesa que Él estaba pidiendo al Señor. Y nosotros perdemos eso porque no nos sometemos de una manera correcta, no nos sometemos por conveniencia, nos sometemos por diferentes situaciones, pero no nos sometemos voluntariamente muchas veces. Entre algunos sinónimos que se pueden emplear para referirse a la sumisión están acatamiento, redención, humillación, obediencia. Todo eso se refiere a que nosotros tengamos la acción de someternos. Las personas que son sumisas toman una postura de subordinación y acatan las órdenes que le dan sin hacer tanto reproche ni tener tanta queja cuando les están dando las órdenes. O sea, recibe la orden, y más que todo recibe la orden cuando viene de parte de Dios con humildad. Recibe la orden de parte de Dios con obediencia. Recibe la orden con redención, con un sometimiento real, ¿sí? No está dándole vueltas el corazón y revuelto el corazón porque si sí o si no, o si es verdad. Aquí, todos los que estamos aquí adentro de este salón, vamos a darle cuentas al Señor. Y eso nos tiene que hacer una diferencia en el cerebro, en la cabeza, en el corazón. Porque tú haces lo que tienes que hacer y le vas a rendir cuentas a Dios.
Yo hago lo que tengo que hacer y le voy a rendir cuentas a Dios. Entonces, mi vida con la tuya no es una competencia. Mi vida con la tuya es someter mi corazón a Dios, para cuando yo llegue a la presencia de Él, yo pueda decirle a Él, esto hice, o Él mejor me pueda decir a mí, ¿por qué no hiciste o sí hiciste? Pero yo hago lo que yo tengo que hacer y tú haces lo que tú tienes que hacer. Porque nadie puede hacerlo por ti, ni nadie puede hacerlo por mí. Esto es individual, esto no es familiar, esto no es congregacional. Esto es único y es un privilegio. Porque ¿sabes una cosa? De las pocas cosas en la vida que no tenemos dependencia de nadie para decidir, es decidir amar a Cristo. De lo demás dependes, aunque todo viene de la dependencia de Dios. Pero físicamente hablando, dependes de que te entren los dólares para comer. Dependes de tu papá, de tu mamá, dependes de tu hijo. Todos dependemos de todos. Pero tú no dependes de nadie para decir, yo amo a Cristo. Él es mi rey, Él es mi redentor, Él es mi sanador. De nadie dependes. Solamente dependes o dependemos de someter nuestro corazón. Si nosotros sometemos nuestro corazón, como dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Eso es una realidad y eso es una verdad. Pero pensando en ese versículo, tendríamos que decir que toda esa añadidura viene por el sometimiento de nuestro corazón. Si no doblegamos nuestro corazón a Cristo, no van a venir las añadiduras. O vendrán las añadiduras, pero no de la manera que nosotros lo esperamos. Sometámonos en el nombre de Jesús. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. En el Antiguo Testamento hay algunas palabras en hebreo que hablan o significan sometimiento, y vamos a ver algunas de ellas el día de hoy. Vamos a ver, son varias, pero no creo que nos alcance el tiempo. Vamos a hablar de 3. Y dice vo, B de bebé y o, vo, y el significado es entrar, venir, acercarse. Éxodo 18:19 dice lo siguiente: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por pueblo delante de Dios y sométete. Y ahí le vamos a poner el bo, sométete. Tus asuntos a Dios. O sea, está hablando, acérquense a Dios para someterse a su voluntad. ¿Sí se entiende? El bo es una palabra hebrea, la cual significa entrar, venir y acercarse. Entonces, en este versículo, como pueblo delante de Dios, está diciendo que se someta, que se acerque a Dios para hacer la voluntad de Dios. Si no nos acercamos, no vamos a poder hacer la voluntad de Él. Entonces, el pueblo de Israel estaba sometido a Dios porque ellos ponían todo lo sometían a Dios, todo lo hacían todo lo sometían a la voluntad de Dios. Y nosotros debemos usar este verbo hebreo para realmente buscar el someternos a Él, buscándolo. Repita conmigo: yo busco a Dios, porque allí encuentro su voluntad y me someto a ella, en el nombre de Jesús.
Este verbo, cuando lo usamos, hablamos de que yo voy a ir a buscarlo. Hablamos de que yo voy a venir a Él. Hablamos de que yo me voy a acercar a Él. Hablamos de que yo voy a acudir a Él, porque en Él encuentro toda mi necesidad. Hablamos de que Él está ahí listo para nosotros. Si el pueblo de Dios se sometía a Él, nosotros de igual manera nos podemos someter a Él. No hay por qué no. No es fácil, pero se nos hace cada día más difícil. ¿Por qué razón? Porque no buscamos de su presencia. Entonces necesitamos buscar de Él y entrar en su presencia para poder encontrar lo que necesitamos cada día. Ahora, la voluntad de Dios solamente depende de Él para la vida de nosotros. No depende de nosotros. Nosotros tenemos deseos en nuestro corazón, pero esos deseos del corazón pueden ser que no sean la voluntad de Dios. Y si esos deseos de nuestro corazón no están alineados con la voluntad de Dios, estamos frustrados, porque pensamos que Dios no está respondiendo a nuestra oración, pero realmente Él está respondiendo la oración según la voluntad de Él, según el sometimiento de nosotros y nuestro corazón a Él, porque ahí se va a hacer la voluntad de Él, que es buena, que es perfecta y que es agradable. Cuando hablamos que la voluntad de Dios es buena, es porque siempre va a traer benignidad para nosotros. Cuando hablamos que es agradable, es porque no encontramos confusión ni problemática con eso. Es buena, es agradable y es perfecta. Es perfecta porque Él te creó con un propósito. Y mientras tú y yo no encontremos ese propósito, sometiendo nuestro corazón a Él, vamos a vivir frustrados toda la vida, porque no hacemos clic con lo que Él quiere. Y si no hacemos clic con eso, avanzamos en nuestra vida dando vueltas y vueltas y golpeándonos y golpeándonos y golpeándonos y no sometiéndonos realmente a su voluntad. ¿Les ha pasado eso? Entonces hoy es un día para que nosotros apliquemos su palabra, para que nosotros apliquemos el buscarlo, para que nosotros apliquemos hacer su voluntad y someternos a Él en el nombre de Jesús. Muchas veces actuamos en nuestra emoción, reaccionamos en nuestra emoción. Y cuando reaccionamos en nuestra emoción, cuando abrimos nuestra boca en nuestra emoción, desafortunadamente, ya después no hay manera de recoger esas palabras y guardarlas. Nuestra emoción nos llevó a hablar cosas que lastimaron, cosas que maltrataron, cosas que no son verdad. Infinidad de situaciones nos llevan la emoción a hablar o a actuar. Y después de eso estamos dando vueltas, y yo para qué hablé, y yo para qué dije, y por qué lo dije, si no había necesidad. Entonces las emociones son pasajeras, pero la voluntad de Dios está siempre y para siempre con cada uno de nosotros. Cuando tú hablas y hablas con la palabra de Dios, no estás lastimando a nadie. Así lo estés exhortando, no estás lastimando a nadie, porque la palabra de Dios no lastima tu corazón. La palabra de Dios bendice tu corazón. Pero cuando tú hablas en tu emoción, lastimas los corazones. Sometamos nuestro corazón a Él, para que nuestro corazón hable su palabra y traiga sanidad al corazón de otro, y no lastimemos a otro, en el nombre de Jesús.
Ahora, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, absolutamente nada. Nosotros pensamos que podemos hacer algo por nosotros mismos, pero la verdad es que dice Juan 5:30, y no sé si lo tengan ahí, pero solamente lo voy a parafrasear. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esa es la voluntad que tú y yo tenemos que tener. No busco mi voluntad, sino busco la voluntad del que me envió. ¿Sabes? El Señor a ti y a mí nos creó desde el vientre de nuestras madres. Tu mamá no decidió, tu papá no decidió. El que decidió fue Él. Formarte a su imagen y a su semejanza y ponerte en el vientre de tu madre. Él fue el que decidió. O sea que ¿qué? Que Él nos envió. Él nos trajo a este mundo. Él nos envió a este mundo, así como envió a su Hijo Jesucristo. Y Él, con todas las dificultades y con todas las situaciones del Señor Jesucristo, Él se sometió a la voluntad del Padre, con dolor, con molestia, como haya sido. Él se sometió porque Él entendió cuál era el propósito de Él bajo la voluntad del Padre. No la voluntad de Él, la voluntad del Padre. Y yo estoy seguro que tú y yo seguimos todos los días buscando la voluntad de Dios para encontrar el propósito de Él. Vivimos felices por nuestra familia, vivimos felices por nuestros hijos, vivimos felices por el crecimiento que cada uno de nosotros puede tener, pero falta que vivamos felices porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque si hacemos la voluntad de Dios, eso va a traer gozo, y el gozo es nuestra fortaleza, en el nombre del Señor Jesucristo. No busco mi voluntad, sino busco la voluntad de Dios, del que me envió, el Padre. Dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, en el cielo como también en la tierra. Eso dice lo que nos enseñaron desde pequeñitos. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. A veces tenemos un error en la contextualización, que vivimos en este mundo y no pertenecemos de este mundo. Eso es una verdad. Pero vivimos en este mundo, pero no tenemos que esperar morir para vivir en su reino. Dice: venga a su reino y hágase su voluntad. Estamos esperando que el Señor venga y nos lleve para vivir una vida eterna y hacer su voluntad. No. Hoy es cuando tenemos que escoger que venga su reino y que se haga su voluntad. Que su reino sea en tu casa, que su reino sea aquí, que su reino sea en tu trabajo, que su reino sea en tu corazón y sea en tu mente, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque ahí se va a hacer su voluntad. Cuando cada uno de nosotros nos sometemos a lo que está diciendo este versículo: venga tu reino y hágase voluntad, tu voluntad. Otro versículo dice: pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si nosotros somos temerosos de Dios y hacemos su voluntad, ¿qué dice? Que a Él lo escuchamos. Entonces, si tú eres temeroso de Dios y haces su voluntad,
escuchas la voz de Dios, como decía Lucas, que tú eres valioso, que tú eres hijo de Dios, que tú estás preparándote para el propósito de Dios, que tú eres grande para el reino y el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Porque esa es la voz que debemos escuchar, no la que dices que eres incapaz, no la que dice que eres un adicto, no la que dice que eres falto de amor, no la que dice que eres un rechazado, no la que dice que tú no eres valioso. No. Escuchamos la voz de Dios, la cual nos trae vida. Escuchamos la voz de Dios, porque cada uno de nosotros somos temerosos de Él y de su palabra, y hacemos su voluntad. Qué privilegio. Si nos ponemos a ver, tú en la edad que tú tengas el día de hoy, hablando de lo que estamos hablando hoy, podemos decir: no friegue, porque hemos dado tantas vueltas, porque nos hemos golpeado tantas veces, porque seguimos en lo mismo, porque nos caemos. Y sí, nos caemos, y Dios nos perdona y nos levanta, y ahí vamos. Pero si nos sometemos a su voluntad, vamos a ganar. ¿Y qué vamos a ganar? Una vida perfecta en Él, en el nombre de Jesús. La otra palabra, la segunda palabra es ratza, y que habla especialmente de satisfacer una deuda. Ratza, R-A-T-S-A, ratza, saldar una deuda. Dice la palabra de Dios: pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y luego dice: y entonces se someterá al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Entonces, donde dice y entonces se someterá, le ponemos la palabra en hebreo ratza, saldar una deuda. Entonces ahí tendríamos que ver y figurar que nos están hablando de que nos tenemos que poner a cuentas de nuestras desobediencias. Entonces se someterá al castigo de sus iniquidades. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, porque esto nos está hablando de sometimiento, nos está hablando que es una acción del corazón, el sometimiento a Dios y entregarle cuentas y pedirle perdón por nuestras fallas, por nuestros errores y nuestra desobediencia. ¿Estamos listos para eso? ¿Queremos eso? Hoy es el día que hizo el Señor para que cada uno de nosotros lo vivamos. En el diccionario Vince dice: ratza puede usarse en el sentido de pagar o de cancelar una deuda. En el diccionario de Strong, que es otro diccionario cristiano, ratza es la raíz primaria, es agradecer, satisfacer una deuda. Cuando fallamos a Dios, cuando tú y yo fallamos a Él, debemos reconsiderar nuestro camino. Porque cuando nosotros estamos caminando bajo la voluntad de Dios y te dice: de a la izquierda, regrese, vuelva,
y estás haciendo la voluntad de Dios, pues todo va, hay problemas, pero todo va conforme al corazón del Padre. Pero cuando nosotros cambiamos la ruta, pues cuando vamos allá ya alcanzados, que ya casi nos vamos a estrellar, y máquina, pero yo qué hice, venga, échele de nuevo para donde tiene que ir. Entonces nosotros necesitamos reconsiderar nuestra ruta. Él es nuestro GPS, mejor dicho, recalculando. Yo no sé a cuántos les suena el recalculando, porque yo creo que hoy día el recalculando viene mucho más a nuestra vida, porque nos hemos acostumbrado a manejar con el GPS y nos perdemos fácil. Entonces, recalculando. Eso es lo que necesitamos hacer hoy, recalcular y enfrentarnos a nuestra deuda. Pero nuestra deuda no es económica con Él. Nuestra deuda no es un pago en especie, que yo le doy 2 venados y yo le doy 3 vacas y ya quedó saldada la situación. No, ojo, la deuda con el Señor es una deuda moral, es una deuda de amor, es una deuda de conciencia, es una deuda de obediencia, es una deuda de sometimiento. Porque no estamos siendo obedientes, porque no tenemos la conciencia donde la tenemos que hacer, porque no hemos valorado el amor de Cristo hacia nosotros y porque nuestra ética y nuestra moral está desviada del propósito de Dios. Entonces hoy necesitamos reconsiderar dónde está nuestro corazón, reconsiderar cómo está nuestra vida delante de Él. Y recalcular y meternos en obediencia nuevamente. ¿De qué tenemos que ponernos a cuentas con Dios? Hay muchísimas razones, pero voy a nombrar algunas. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios de toda palabra ociosa, de toda falta de perdón, por no usar nuestros talentos para servirle a Él, por todos los frutos que estamos dando que no están bajo la voluntad de Él, por todo nuestro orgullo, por toda nuestra falta y humillación a otros que están a nuestro alrededor, por falta de conectarnos con Él. Tenemos que entregarle cuentas. Y esa es una tarea personal. Yo quisiera que el día de hoy cada uno de nosotros, como un acto personal, entregue esas cuentas a Dios. He pensado mucho en el accidente de mi esposa. ¿Y si ella se hubiera muerto ahí, estaría preparada? ¿Y si ella y mi mamá se hubieran muerto ahí, yo estaría preparado? ¿Y si sales de aquí y pasa algo, estás preparado? ¿Entendemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Entendemos dónde debe estar nuestro corazón? ¿Entendemos cuál es el sometimiento real que debemos vivir? Ojo, yo no estoy juzgando a nadie ni estoy diciendo que es fácil. Pero así como los muchachos hoy día van al gimnasio y quieren volverse así grandes, o quieren jugar soccer, o quieren jugar los juegos de videojuegos, y practican y practican y practican y practican.
Nosotros debemos tener la palabra de Dios todo el día rumiando, rumiando y dándole y dándole y dándole y dándole, porque eso va a ayudar que la voluntad de ese Padre sea engordada en nosotros y se haga fuerte en nosotros y se haga fuerte en nosotros. Y cuando lleguen las situaciones, no va a poder doblegarnos, porque la voluntad de Dios está en nosotros, fuerte, firme. Entonces necesitamos trabajar en eso. Trabajar cada día en eso. No es fácil, pero necesitamos hacerlo. Necesitamos hacerlo de una manera intencional. Intencional. Lo busco así no me guste. La leo así me duerma. La practico porque esa es la voluntad de Él para mi vida. Lo demás es efímero. Lo único que no te van a poder quitar en cualquier situación de tu vida es la relación que tienes con Él, porque es tuya y de Él. Nadie te la podrá quitar. Vengan a decirte, hagan lo que hagan, pase lo que pase, estés donde estés. No necesitas pasaporte, no necesitas visa, no necesitas avión, no necesitas nada. Solamente entrar a su presencia, Él y tú. Eso no te lo va a quitar nadie. Y eso te va a traer una bendición muy grande a ti, a tu vida, a tu familia y a todos los que están contigo. Entonces yo les animo hoy a que hagamos esa tarea personal de ponernos a cuentas con el Padre, de ponernos a cuentas por la desobediencia que hayamos tenido. Y aquí, si yo dijera, vengan todos los desobedientes, tendríamos que pasar todos. ¿Sí? Entonces mejor quédense en su puesto, pero hagan ese ejercicio o hagamos ese ejercicio. ¿Estamos? Y la tercera palabra, ya para finalizar, es Cana. K-A-N-A. Cana. Doblar rodilla. Al doblar rodilla, estamos buscando la voluntad de Dios. Estamos humillándonos delante de Dios. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meten Amá de mano de los filisteos. David derrotó a los enemigos y los sometió. David los derrotó y los sometió. Met-ema significa sujetar, someterse a Dios para vencer y sujetar al enemigo. Uy, ahí están todos felices. Todos estamos felices en este momento, porque estamos diciendo, uy, si esto significa someterse a Dios para vencer y sujetar al enemigo, ya la tengo, porque el enemigo nos ataca y nos ataca y nos ataca. Hey, ¿sabes una cosa? Esto está hablando de que el primer enemigo tuyo eres tú mismo. Eso está hablando de que debemos someternos a Dios para vencer y sujetar al enemigo. Vencerte a ti mismo. Cada uno de nosotros necesitamos vencernos a nosotros mismos. Vencer todo lo que viene a nuestra mente y lo que nuestro cuerpo y nuestra carne desea. Y podríamos ir a Gálatas a leer todo lo que el deseo de la carne. Entonces necesitamos arraigarnos a la palabra de Dios y pelear contra nosotros mismos. Pelear contra nosotros mismos. Diga, yo quiero pelear contra mí mismo, porque quiero hacer la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús. Entonces, nosotros pensamos que tenemos muchos gigantes por los cuales tenemos que pelear, como Goliat, como lo hizo David. Nosotros pensamos que tenemos muchos,
pero realmente debemos pelear con el monstruo que vive en nosotros mismos. Esa es la verdad más grande. Y voy a decir lo siguiente: si yo digo aquí, alcen la mano los que son buenos, y alzarían la mano todos. Pero les quiero decir algo: ser bueno no es suficiente. Con ser buenos no ganamos el reino de los cielos. Con ser buenos no vamos a vivir en vida eterna. Necesitamos pelear contra nosotros mismos. Necesitamos someternos a su voluntad, aplicándonos la palabra del Padre. Muchas veces en la vida nosotros nos sometemos porque nos están sometiendo a la fuerza, nos están sometiendo con presión. Pero Dios nos da la oportunidad de someternos bajo nuestra voluntad, sin presión. Romanos 6:12 dice: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en sus cuerpos mortales. ¿Qué está hablando? Dice: no permitan ustedes. O sea que la pelea es de nosotros. Ni obedezcamos a nuestros malos deseos. O sea que nos estamos hablando a nosotros mismos. Primera de Pedro 4:2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad. ¿Sabes? Tú y yo hemos crecido en diferentes ámbitos, en diferentes situaciones en nuestra vida. Y a cada uno nos resta un tiempo por vivir. Y que ese resto de tiempo sea conforme a la voluntad de Dios. Hay unos que vinieron caminando por la CESPI, otros que vinieron en el 126, otros tomaron el 5, el 118, el 34, el 14 de Pandel para venir para acá. Pero el número 324 CESPI Avenue nos unificó. Estamos aquí. Cada uno de nosotros venimos de países diferentes. Cada uno de nosotros hemos vivido una vida diferente. Cada uno de nosotros hemos vivido diferentes circunstancias. Cada uno de nosotros hemos pasado por diferentes situaciones, buenas, malas, difíciles y peores. Hemos tenido una crianza y una cultura diferente. Pero la palabra de Dios nos unifica a todos. Así como la CESPI 324 nos unifica aquí, la palabra de Dios nos unifica para que podamos caminar según la voluntad de Él. En el nombre de Jesús. Tenemos que vencer en el nombre de Jesús a una casa dividida, porque una casa dividida no va a prevalecer, dice su palabra. Debemos vencer al mundo, porque lo que nos está ofreciendo el mundo no solamente nos está sacando de la voluntad de Dios, sino está apagando nuestro corazón.
debemos pelear y vencer a nuestro sueño espiritual. Porque todos podemos tener un sueño espiritual, y la única verdad que el sueño espiritual que debemos tener es la voluntad de Dios. Ese es el único sueño espiritual que tú y yo debemos tener. No que yo he estudiado, y aquí he estudiado teología 1, 10, 20 y yo soy el más sabio de los sabios. No. El sueño espiritual tuyo y mío es hacer la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios. Tenemos que vencer el mal, porque desafortunadamente el mal existe. Y no es lo que tú tengas en tu mente y en tu corazón, es lo que el enemigo ha puesto en ti y en tu corazón y quiere hacer por medio tuyo, para destruir, para acabar. Entonces tenemos que vencer al mal. Y obviamente, haciendo la voluntad de Dios, vencemos al maligno, que está como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo está ahí pendiente. ¿En qué momento te corta la cabeza? ¿En qué momento te quita un brazo? ¿En qué momento te hace una maldad para acabar contigo y con lo que Dios ha hecho en tu vida? Ideas falsas, ideas vanas. Tenemos que pelear y vencer a los demonios que están en nosotros. Y esa libertad, ojo, esa libertad la trae la palabra de Dios. No quiero hablar mal de ninguna iglesia, pero hay iglesias que solo creen que una liberación puede ser dada por orar por la persona y fuera el demonio y gritar no. Dios puede liberarte de una situación por medio de la alabanza, por medio de una oración, por medio de la prédica, por medio de un abrazo, por medio de lo que la persona llegó y recibió, porque Dios lo mandó. Por eso Dios dice que con la palabra de Dios dice que una sola palabra de Él bastará para sanarnos. Entonces, si tenemos demonios que nos atormentan, Dios te va a liberar en el nombre de Jesús. De igual manera debemos pelear por nuestra carne. Y yo haría énfasis en esa batalla. Porque si peleas contra tu carne y haces la voluntad de Dios, los demonios, el maligno, el mal, el sueño espiritual, el mundo y la casa dividida no va a estar, porque ya estoy cobijado bajo su voluntad. Estoy guardado, estoy preparado y estoy fortalecido en su voluntad, en el nombre de Jesús. Ese es el deseo del Padre para nosotros en este día. Por eso yo te pido que cierres tus ojos y que en el nombre de Jesús, cada uno de los que estamos aquí podamos aplicar esta palabra de someter nuestro corazón a ti, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, buscando tu voluntad. Hoy venimos delante de ti, Señor Jesús, rindiendo nuestras cuentas, buscando en ti, Señor Dios, el entregar lo que no pertenece, a lo que no viene de ti. Hoy doblamos nuestras rodillas delante de ti, porque queremos someternos y sujetarnos a ti en el nombre de Jesús. Padre, oro en el nombre de Jesús por cada uno de los que estamos aquí, para que tu voluntad sea hecha. Tal vez tú estás sintiendo
que para ti es imposible entregar las cosas, que para ti es imposible someterte a Él, que tal vez tú no eres merecedor o merecedora de someterte a Él y hacer su voluntad, porque ya has caminado en terrenos minados. Pero hoy el Señor te dice: sométete. El Señor te dice: sométete a mí. Sométete a mí en el nombre de Jesús. Porque yo te estoy pidiendo que te sometas en amor. No te estoy pidiendo que te sometas en dolor. Pero si tú sigues caminando en ese terreno minado, va a llegar el momento que vas a pisar y se va a explotar. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, te pido que sometas toda situación y que entiendas que Él está obrando en ti, que Él está obrando en cada uno de nosotros y que Él quiere bendecir tu vida, que Él quiere prosperar tu vida. Oro en el nombre de Jesús por lo que tenemos que vencer. Y en este momento, en el nombre de Jesús, el Señor me pone que la casa dividida no va a prevalecer. No sé para quién sea esta palabra, pero la casa dividida donde tú estás y estás viviendo no va a prevalecer si tú no tomas la acción de hacer la voluntad de Dios. El Señor te dice: tú conoces la voluntad de Dios. Tú conoces la voluntad de Dios, pero quieres hacer tu voluntad. Y esa casa dividida no va a prevalecer. En el nombre de Jesús.